Bueno, abrimos nuestro tiempo de tertulia hoy con Jesús Barcos, Miguel Izu y José Andrés Burguete. Reforma fiscal, Canal de Navarra, son dos de los temas que abordaremos en principio en esta tertulia. Jesús Barcos, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Miguel Izu, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas y José tardes. Andrés Burguete, ¿qué tal, José Andrés? ¿Qué tal, Amaya? Muy Muy buenas buenas tardes. Bueno, nueva reforma fiscal presentada hoy por el Gobierno de Navarra. El consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, es el protagonista del día en materia económica. Si os parece, vamos a repasar en el siguiente vídeo los detalles de esta reforma fiscal, a quién beneficia, a quién perjudica, si es agresiva o no. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. La nueva reforma fiscal prevé recaudar 127 millones de euros más en los próximos 2 años. Una reforma que, según Aramburu, establece una presión fiscal moderadamente más elevada a las rentas más altas. Lo que pretende es aumentar la progresividad del sistema tributario, estableciendo una presión fiscal moderadamente más elevada en las rentas más altas, fortalecer también la equidad, igualando el tratamiento de las deducciones personales y familiares, y aproximar la fiscalidad de las empresas a sus resultados contables, mejorando la eficacia de los beneficios fiscales. En el IRPF se suben los tipos a partir de 30.000 euros de base liquidable hasta el tope del 52% para las bases liquidables de más de 300.000 euros. De este modo, la mayoría de los contribuyentes, el 37% de la población, pagará más, el 34% se quedará igual y el 28% pagará menos. Mi ilusión es que todos pagarán más. Quiero decir que las bases liquidables fuesen más altas y que todo el mundo en Navarra pudiese estar en los tramos de 50.000 y no en los de 25.000. Pero bueno, eso lo iremos consiguiendo poco a poco. Con el impuesto de patrimonio se esperan recaudar 14 millones de euros en 2 años, reduciendo el mínimo exento de 800.000 a 550.000 euros. En sociedades se elevan los tipos para las grandes empresas y se establece como mínimo el 13% de sus beneficios. Solo las empresas que creen empleo de calidad o inviertan en I+D podrán bajar de ese 13%. Pero a partir de la cuota íntegra cabe la posibilidad de aplicar beneficios fiscales, vías deducciones, etcétera, ¿no? Además, se recupera el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos con las mismas condiciones que en 2012, sin afectar a transportistas y conductores profesionales. Subida para las rentas más elevadas, pagarán más 115.000 navarros, 105.000 no verán cambios, sin más de 86.000 declaraciones pagarán menos. Son algunos de los datos que extraemos de todo ese informe que nos ha presentado el consejero de Hacienda. José Andrés, nueva reforma fiscal, no agresiva, según ha dicho el consejero de Hacienda. Hombre, acabo de oírle que le gustaría que todo el mundo pagase más. Yo, con respecto a la reforma fiscal, que evidentemente habrá que analizarla con mucho más detenimiento y habrá que esperar también cuál es el resultado final, porque aunque lo ha aprobado el Gobierno, pues no tengo ninguna duda que en el Parlamento habrá, en el trámite, seguro que habrá cambios. Pero yo me gustaría hacer, de entrada, 3 reflexiones. Una de ellas, y la primera, es que en el entorno en el que nos estamos moviendo, la política fiscal se está desarrollando en una línea completamente contraria a la que se está planteando por parte del Gobierno de Navarra, porque en el resto del régimen común y también la Comunidad Autónoma Vasca, los impuestos se están bajando. Por tanto, yo creo que esta es una reflexión que hay que tener en cuenta. Navarra va a ser, creo que, la única comunidad autónoma en la que se le van a subir los impuestos a una parte muy importante de los contribuyentes. Un segundo aspecto es el que realmente hay más contribuyentes que van a pagar más y que se quedan igual que los que se van a ver beneficiados. Por tanto, si es una medida moderadamente controlada, bueno, pues yo creo que en este sentido van a ser más los contribuyentes que van a pagar más y los que se van a quedar igual que los que van a ver reducida su capacidad impositiva. Y el tercer aspecto, que a mí también me parece importante, es que el Gobierno, una vez más, ha tomado la línea facilona de pasar la gorra. Quiero decir, cuando se ve que las arcas pues, no tienen las posibilidades económicas que realmente se pretenden para desarrollar unas líneas estratégicas desde el punto de vista político, pues se pasa la gorra al conjunto de los ciudadanos frente a lo que yo creo que se debía plantear antes de incrementar los impuestos, de aplicar eficacia y eficiencia en el gasto público. Bueno, pues yo creo que estas 3 reflexiones hay que tenerlas en cuenta. El resultado final veremos cuál es en el trámite parlamentario, pero de entrada me parece que es una
una medida que no estaba contemplada en ninguno de los programas electorales, donde no se hablaba de subir claramente los impuestos, y realmente, bueno, pues ese contrato social que el gobierno quería plantear con la ciudadanía navarra, pues yo creo que se ha quebrado en este caso. ¿Qué análisis haces, bueno, con los datos que hoy hemos conocido de la reforma fiscal? ¿Pagarán más quienes más tienen? Esa es una de las ideas también de la reforma, bueno, hablando así de forma muy coloquial, evidentemente, y sí que es verdad que se aporta un dato desde el gobierno, que se recaudará 127,17 millones más en 2016-2017. ¿Se ve con buenos ojos? ¿Qué pegas tiene esta reforma, Miguel? No, yo lo veo bien y es lo que está previsto en el programa de gobierno. Lo veo bien porque yo creo que corrige la tendencia de las reformas fiscales de los últimos años, que consistían siempre en prometer bajar los impuestos, que no siempre era verdad porque se bajaban algunos, normalmente los directos, el de la renta, y por otro lado se subían otros, ¿no? como el caso del IVA, ¿no? Pero bueno, ha habido una moda de que había que bajar los impuestos. Creo que pues es absolutamente irresponsable. Estamos en un país, entre los muchos países, con un problema de déficit público y de deuda pública. Es decir, que Hacienda recauda menos de lo que gasta, tiene que pedir prestado y luego resulta que debe mucho dinero y le comen las deudas, ¿no? Ese es el problema. Entonces, lo lógico es ver cómo se va a recaudar más, no cómo se va a recaudar menos, ¿no? Y el problema tradicional de la fiscalidad en España ha sido, primero, que no recaudaba lo suficiente, y segundo, que está muy mal distribuida la carga fiscal. Es decir, hay unos que pagan mucho, normalmente los asalariados, las rentas de trabajo, es los que tienen que hacer el mayor esfuerzo, y en cambio hay otros que pagan muy poquito o casi nada, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que reequilibrarlo. Entonces yo creo que esta reforma fiscal va en esa línea. Bueno, ya veremos cómo sale, con una sola reforma no se consigue, pero bueno, yo sobre todo lo que quiero recordar es que hace 20 años pagábamos más impuestos, porque ha habido una bajada sucesiva, y en todo caso que en España pagamos bastante menos que en la mayoría de los países europeos con los que nos queremos comparar. Desde luego menos que la media de la Unión Europea, pero bastante menos que los países, en fin, que nos suelen servir de modelo. Entonces, frente a la idea de que es que pagamos demasiados impuestos, yo creo que no pagamos demasiados. Otra cosa es que están mal repartidos y sí que hay gente que paga demasiados impuestos. Bueno, pues tomamos buena nota. Quizá en este momento preelectoral, el 3 de diciembre comienzan la campaña electoral, el 20 de diciembre son las elecciones. Es bueno, entre comillas, este mensaje que lanza el gobierno ahora, porque desde luego popular no es, ¿no? Decir que vamos o que van a subir los impuestos, Jesús. Yo entiendo que es lógico en la medida que este gobierno demuestra que va tomando también velocidad de crucero, que era una de las críticas que se le estaba haciendo. Y pone las cartas encima de la mesa, porque es verdad, en la línea de lo que comentaba Miguel, que difícilmente se puede hacer una política social si no ingresas más dinero. Y la experiencia, después de 4 años de gobierno de Rajoy, después también de los años de Barcina y de Unión del Pueblo Navarro, en coalición o en solitario, bueno, pues es, desde luego, en cuanto al gobierno de Rajoy, un aumento de la desigualdad precisamente en los años de una crisis brutal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos 4 años se ha probado con la fórmula neoliberal. Esa fórmula neoliberal ha traído unas consecuencias, y ahora, justo en precampaña, cuando los distintos proyectos ideológicos, con mayores o menores diferencias, se ponen en jaque, pues el gobierno de Navarra, que ya está gobernando y que tiene que ir avanzando, pone esta propuesta encima de la mesa. Sí, bueno, veremos desde luego qué respuesta tiene por parte de todos los sectores de la sociedad. Pero atención a las empresas, porque se habla de una fiscalidad de las empresas acorde a los resultados económicos. Bueno, pues ese es otro aspecto que también habrá que ver cuál es el tratamiento que desde el impuesto de sociedades se plantea. Pero yo no comparto las reflexiones que se acaban de hacer aquí, aparte que, bueno, pues que aunque yo desde mi modesta opinión lo habéis hecho muy bien, un hombre de Izquierda Unida y una persona también que defiende al gobierno desde el punto de vista progresista, bueno, pues esté planteado en este momento una defensa tan acérrima de lo que es una subida de impuestos, yo no comparto esa reflexión que para poder permitir una política social haya que subir los impuestos. Navarra ha sido una referencia, no en la legislatura pasada, en la anterior y en la anterior.
y lo que se había hecho no era subir los impuestos, era bajar los impuestos, porque con esto lo que se provoca es disminuir, reducir la renta disponible que tienen las familias y por tanto el conjunto de los ciudadanos. Lo que yo creo que hay que hacer es administrar mejor, gestionar mejor y luego por otra parte hay que acabar preguntándose dónde se van a destinar los 127 millones de euros que en los años 2016 y 2017 va a ingresar más el gobierno. Porque si de lo que se trata es de hacer populismo, de quedar bien, si los bomberos, por ejemplo, reclaman una OPE mayor que la que en principio estaba prevista, pues es muy fácil plantear más bomberos. Claro, luego eso hay que pagarlo, en vez de analizar si nos hacen falta más bomberos. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo paradigmático. Iba a haber una OPE más reducida y finalmente se ha ampliado. Bueno, pues esos son costes, esos son gastos que vamos a tener que soportar. O si se plantea la incorporación del euskera en el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra. Y digo, claro, allá también donde hay una demanda que es en la zona no vascófona de 4 o 5 alumnos, tendremos que poner un profesor. Claro, así se puede entender, y esto no es política social, que realmente el dinero de más que se va a ingresar como consecuencia de esta política fiscal pues vaya a atender las necesidades, entre comillas, de los ciudadanos. Pues esa será quizá la siguiente pregunta que hay que hacer al Gobierno, exactamente cómo se va a destinar ese dinero de más que se obtenga, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque ese es un planteamiento de gobiernos de diferente color, ¿no? Si mayor subida de impuestos, mayor recaudación, por tanto más ingresos para, intervenir en, pues por ejemplo, la materia social, que es la que más importa a este Gobierno, según se nos ha indicado hasta el momento, o dónde va a ir a parar ese dinero, ¿no? Como comenta José Andrés. Bueno, hay diferentes planteamientos, ¿no? Mayor subida fiscal es mejor para toda la ciudadanía, para la más necesitada. ¿Cómo lo vemos? Bueno, ese es el debate que viene luego, que es el de presupuestos. Evidentemente, luego, con lo que se ingresa se ve en qué se puede gastar, ¿no? Pero yo creo que es evidente que hay necesidades no satisfechas. O sea, está muy bonito eso de decir vamos a bajar los impuestos, suena muy popular. Lo vienen haciendo los gobiernos que hemos tenido en Navarra, en España, en Europa en general, los últimos 20 años, y ya vemos el buen resultado que ha dado, porque desde luego no podemos decir que ha sido un gran éxito. Entre otras cosas, de ahí viene parte de la crisis económica, la que tiene que ver con el déficit disparado, bueno, pues porque resulta que es que no se recaudaba lo suficiente. Entonces, en algún momento hay que cambiar esa tendencia y decir, oiga, no, habrá que subir los impuestos para recaudar más, porque no nos llega. Y no solo para políticas sociales, que es evidente que son urgentes en una situación de crisis económica que se ha convertido en una situación de crisis social. Bueno, pues todo el mundo sabe que habrá que invertir más en determinados subsidios, ayudas, políticas sociales y tal. No, simplemente para lo que ya veníamos teniendo, porque entre otras cosas hay que recordar a los funcionarios, que somos los que prestamos los servicios públicos, nos han tenido que bajar el sueldo, nos han congelado durante varios años y llevamos varios años de que no se cubren las bajas, o sea, se jubilan los funcionarios y no se cubren. Es decir, las administraciones públicas, que son las que tienen que atender al ciudadano, ahora mismo están en peor situación que hace unos años, cuando empezó la crisis, porque no llega el dinero. Claro, pero si se amplía el número de funcionarios, como ese, pues el posible caso, en el caso de que haya una nueva oposición de bomberos o de profesores con mayor número de plazas. No se trata de ampliar, o sea, simplemente reponer lo que se ha perdido en los últimos años. Es que a los ciudadanos hay que explicarles que si tienen problemas porque no hay suficientes médicos o profesores, o policías, o bomberos, o lo que sea, es porque llevamos varios años que las administraciones públicas tienen prohibido reponer las bajas en plantilla. Luego el ciudadano pues se queja y dice, no, es que las listas de espera en la sanidad, o es que no me atiende, no es que no sé qué. Oiga, es que eso no es casualidad, no es que ahora los funcionarios trabajen menos, es que hay menos. Entonces, simplemente para mantener lo que teníamos hace unos pocos años, pues es que hace falta más dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues de los impuestos, obviamente. Pero esto se suma a si es necesaria toda esa plantilla en la administración o si se puede plantear un adelgazamiento de la administración, y no solo hablo de los trabajadores, ¿no?, de los funcionarios, sino bueno, un cambio también en el modelo en nuestra comunidad, Jesús. Indudablemente la capacidad comunicativa que pueda tener, no este gobierno, cualquiera, es clave a la hora de que la ciudadanía vea un retorno. Si se le pide, por lo menos a unas capas de esa sociedad, un mayor esfuerzo, el retorno tiene que ser visible. Si no es visible, ese esfuerzo es más complicado de explicar, de hacer pedagogía y de decir, bueno, yo estoy poniendo más dinero y yo no veo retorno ni a mi alrededor ni en personas eso, pues que puedan estar más alejadas del entorno. Entonces,
Eso es verdad, pero claro, no se consigue ese tipo de resultados en 4 meses. Habrá que esperar, no yo creo que a un ejercicio presupuestario, a 2 y a 3. Sí, bueno, veremos a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Sí, José Andrés. Sí, vamos, yo estoy en este lado, vosotros estás ahí, yo no comparto. O sea, lo que se nos quiere transmitir parece que como ya vamos a hacer una reforma fiscal progresiva en la que solamente 115.000 navarros van a pagar más impuestos, o sea, deben de ser los ricos, ¿no? 115.000 navarros ahí en Navarra que van a pagar más impuestos, por tanto son los que más tienen y los más ricos. A mí me da la sensación de que como vamos a recaudar 127 millones de euros, vamos a acabar con todos los problemas que tenemos en esta comunidad, desde el punto de vista de la función pública. Ojalá. Porque Navarra tiene más de 25.000 funcionarios en el conjunto de las administraciones públicas. Sí. Y el número de... Una tasa muy baja comparada con el resto de España y con el resto de Europa. Pero, que hay que decirlo todo. Porque cuando se dice que sobran funcionarios, habrá que decir dónde y comparado con quién. Que sobren, pero que a lo largo de esta crisis yo creo que ha faltado el hacer un análisis sobre la eficacia y la eficiencia de la función pública, no tengo ninguna duda. Y a partir de ahí, parece que como vamos a tener más dinero porque vamos a recaudar más, van a acabar las listas de espera porque ahora vamos a tener más médicos, más enfermeras, vamos a tener más puestos cubiertos. Eso, de todo punto de vista, yo creo que es falso. Y luego también hay otro apartado en el que no lo comparto, y es que tengamos en Navarra o en España la presión fiscal más baja de Europa. Bueno, los salarios la más o de baja, las más no, bajas. Más baja de la las media. Más bajas del entorno. Más baja de la media. Ya, pero habrá que ver cuáles son los salarios, cuáles son las retribuciones de los funcionarios públicos en Francia, cuáles son las retribuciones en Alemania. Entonces, claro, todo eso también hay que tenerlo da igual, en cuenta. porque las estadísticas, eso ya lo tienen en cuenta. Sí, no lo van a tener en cuenta, sí, pero hay unas estadísticas estupendas de la Unión Europea, hombre, claro que donde se comparan los 28 países y, por supuesto, se tienen en cuenta esos temas de que sean cifras comparables. Y entonces lo que nos dicen es que en España pagamos menos impuestos que la media y tenemos menos gasto que la media y tenemos menos funcionarios que la media. Esos son datos. Luego alguien puede decir, no, y todavía es que gastamos demasiado. Bueno, pero habrá que dar más argumentos. Y en Europa nos están planteando pues que el modelo es, en vez de comprar vivienda o tener vivienda en propiedad, pues coger vivienda en alquiler. Y yo digo, ¿y por qué? Nosotros tendremos un bien al cabo de unos años de haberlo pagado, como es la vivienda. Los alemanes no tendrán, porque si están viviendo en alquiler, pues tendrán un fondo de pensiones o tendrán otros sistemas de ahorro. Bueno, y yo digo, ¿y por qué tenemos que tomar como referencia lo que hacen en Europa en esa materia? Yo lo que planteo es que en España hemos tenido un desarrollo desconocido en los últimos 20 años de todo punto de vista, de cobertura social y de calidad de vida. Y esto ha sido como consecuencia de una política fiscal. Y a lo largo de los últimos 10 o 12 años, en Navarra y en España no se han subido los impuestos, al contrario, se han bajado los impuestos y nuestra calidad de vida ha sido extraordinaria. Y nuestra cobertura social, en Navarra concretamente, ha sido un referente, colocándonos con las mejores regiones europeas. Y hemos tenido un modelo. Y ahora lo que se plantea es invertir ese modelo, reducir la renta disponible de las familias, que las empresas paguen más impuestos, por tanto, seguro que eso irá en detrimento de su capacidad de inversión, y veremos a ver dónde queda el I+D+I y el desarrollo de nuestras empresas en el marco de Europa. Este discurso o este debate lo tuvieron en Estados Unidos hace muy poquitos años, cuando Obama llegó a la presidencia y le acusaron de que iba a subir los impuestos y que eso iba a conseguir, pues, que la gente tuviera menos dinero, que las empresas tuvieran menos para invertir y que eso iba a generar pues, más crisis, más pobreza, más inflación y demás. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que Estados Unidos lleva la crisis bastante mejor que Europa, donde en Europa pues se ha hecho el discurso que estás haciendo tú, que lo mejor es bajar los impuestos. O sea, tenemos que tomar como referencia lo que hacen en Estados Unidos. Hombre, para ciertas cosas a lo mejor sí. No, lo que quiero decir es que hay dos discursos. Uno es el de bajar los impuestos es bueno siempre, porque además incluso se recauda más, porque eso fomenta la actividad económica. Por ejemplo. Y hay otro discurso que dice subir los impuestos no necesariamente es malo, porque permite incentivar también la economía de otra manera. Entonces lo que te digo es que en los últimos años se han puesto en práctica los dos modelos, uno en Estados Unidos y otro en Europa. Y de momento las cifras les salen en Estados Unidos, que llevan bastante mejor la crisis económica, que en Europa, donde lo que se ha hecho es sistemáticamente eso. Hay que bajar los impuestos. Como no llega para todo, luego hay que recortar los servicios públicos, las prestaciones. ¿Y hemos salido de la crisis? Pues todavía no. O sea, no es un modelo exitoso. Jesús.
Es que más allá de planteamientos ideológicos, también creo que se nos está olvidando el momento, la coyuntura, la situación de crisis, la gravedad de la crisis. Y creo que un gobierno está, bueno, aquí no se está discutiendo, está más que legitimado a tratar de ensayar su propia política fiscal. Y creo que tampoco es un giro tremendo a la hora de establecer unas nuevas bases con las enmiendas que pueda haber a lo largo del proceso. Pero insisto, me parece que el contexto de crisis de estos 4 últimos años, con un gobierno del PP en Madrid, con una política que venía a decir que también se iba a ser muy rígido y muy estricto con el gasto público, con una política que en Cataluña se había ensayado ya un año antes, bueno, pues hemos visto los resultados. Creo que ni es mágico subir los impuestos y subir el IRPF, ni tampoco la bandera de gastar menos, vamos a controlar el gasto público, porque el gasto público tiene unas necesidades y hemos visto también las consecuencias de restringir. Yo, en este sentido, y termino, me parece que cuando un concepto comunicativo, cuando hablas de funcionariado, todavía las connotaciones que nos llegan a la mente son horrorosas. Son la persona que está en una ventanilla y el funcionariado está todos los días desarrollando, como sabéis de sobra, cuestiones sociales vitales. Bueno, pues dejamos de momento aquí este debate de la reforma fiscal que llegará al Parlamento. Por supuesto será debatido, enmendado y veremos a ver con qué modificaciones finalmente se aprueba, si llega a buen término. Otra de las cuestiones del día es el Canal de Navarra, bueno, del día, yo creo que de la temporada, ¿no? Hoy el presidente de la Cámara de Comptos, Elio Robleda, ha dado datos sobre lo que ha costado la primera fase del Canal de Navarra y se habla de más de 1.000 millones de euros, no por supuesto abonados por los navarros, sino por usuarios, la Administración foral y el Estado. Si os parece, vamos a ver en el siguiente vídeo qué es lo que se ha contado hoy en el Parlamento y las reacciones políticas y luego lo analizamos. Comptos analiza la primera fase del Canal de Navarra. El órgano fiscalizador destaca un aumento en la riqueza de los cultivos y también un impacto positivo en el ámbito del empleo, pero recomienda que se analice la política pública más adecuada para su financiación. ¿Cuál debe ser la repercusión de ese coste en los usuarios? Procurando que esa distribución, pues evidentemente, sea equitativa entre los usuarios en el tiempo. La equidad intergeneracional es fundamental. Y es que el informe indica que los plazos de amortización de las inversiones son menores que su vida útil, lo que provoca, dice Comptos, que la generación actual esté soportando un sobrecoste. Lo que está en Peaje en la Sombra, la zona de hidrantes, está calculada sobre una amortización de 30 años. Bueno, pues ahí tienen el Canal Imperial de Aragón, que lleva más de 120 años. Y, es decir, esos periodos se pueden alargar y pueden tener una repercusión muy beneficiosa sobre los cultivos. Comptos destaca que la implantación de la primera fase ha sido muy eficaz. El 87% de las parcelas han instalado el sistema de riego y destaca el valor estratégico del agua. Un informe que divide a los partidos. UPN, PSN y Partido Popular reprochan a los grupos que sustentan al gobierno que quieran paralizar la segunda fase del canal, un proyecto que consideran fundamental para Navarra y en concreto para la Ribera. El tramo que falta tiene la mitad de coste y riega prácticamente las mismas hectáreas que la primera fase. Por lo tanto, el no llevarlo a cabo sería lo menos inteligente y económicamente lo menos rentable. Los 4 partidos del Gobierno de Navarra están parando el Canal de Navarra. Esto es lo que tenemos que decir nosotros a los ciudadanos. Hemos dicho siempre que estamos dispuestos a hablar del cuándo, el cómo, por dónde. Lo que no estamos dispuestos es a decir no a la segunda fase del Canal de Navarra para llevar agua de calidad a la ribera. Que no debemos renunciar a valorar alternativas ante lo poco que se encuentra definido bajo el título de esa segunda fase del Canal de Navarra antes de continuar con su ejecución, pero siempre con el objetivo de conseguir garantizar el agua para la ribera, para boca y para riego con la calidad y precio adecuados. Lo que verdaderamente tenemos pendiente, y esto es lo que no está todavía muy claro, ni desde luego con este informe queda muy claro, es la rentabilidad social general de este tipo de infraestructuras. Comptos advierte de que se trata de un informe parcial al encontrar varias limitaciones para valorar el proyecto al tratarse de una infraestructura de larga duración. Bueno, pues ahí tenemos los datos aportados por el presidente de Comptos. ¿Genera o no genera riqueza? ¿O la riqueza que ha generado la primera fase del canal es digna de ser tenida en cuenta para el desarrollo de esta obra hidráulica en su segunda parte, José Andrés?
Hombre, yo he estado leyendo las informaciones que se han transmitido por parte de los medios de comunicación de la comparecencia del presidente de la Cámara de Contos y yo creo que queda fuera de toda duda, pese a lo que diga el portavoz de H. Bildu, la rentabilidad social de una infraestructura como el Canal de Navarra. Hoy está demostrado por todo punto de vista y por cualquier análisis que se quiera plantear que el tener agua es una fuente de riqueza. Y a partir de ahí, lo que la Cámara de Contos explica, bueno, pues son algunas razones o algunos argumentos, yo creo que bastante a tener en cuenta. Por ejemplo, que la inversión no se recupere o se recupere en más años, mejor dicho, que los que tiene de vida útil la infraestructura. Bueno, pues ese es un modelo que puede permitir financiar con más tranquilidad, con menos exigencia fiscal, con menos exigencia de pago, bueno, pues la infraestructura, bueno, pues es una medida, pero en ningún caso creo que eso debe de provocar el que se ponga en solfa el cierre ya de la primera fase del canal, en lo que hace referencia a la zona de Estella, ni tampoco a la puesta en marcha de la segunda fase del canal. Yo creo que Contos hoy ha manifestado claramente que es un acierto, que genera riqueza, que las empresas las empresas agroalimentarias están viendo beneficiadas por ello, que los agricultores también, y finalizo diciendo que el 87% de las parcelas que estaba prevista su transformación de secano en regadío, pues eso ya se ha desarrollado con un valor acumulado, con una puesta en marcha que ha beneficiado sustancialmente a esos agricultores. Por tanto, yo creo que está fuera de toda duda el beneficio de esta obra y yo, sin ninguna duda, también pues respaldo esta infraestructura en el cierre de la primera fase y en el desarrollo de la segunda. Se habla también del aumento de cultivos de 3 a más de 40, según datos que aportaban desde el órgano fiscalizador navarro. ¿Genera o no genera riqueza? ¿Es un proyecto quizá sobredimensionado? Hay voces críticas que bueno, se plantean ese sobredimensionamiento, ya que fue una obra diseñada, ¿no?, hace 20 años. ¿Sería conveniente revisarlo, paralizarlo, no impulsarlo? ¿O por el contrario, bueno, pues la ribera quedaría apagada en este caso? Pues yo creo que merece una revisión, que es lo que ha dicho que va a hacer el Gobierno de Navarra en la segunda fase del canal y me parece bien. Yo creo que esta obra responde también a un modelo determinado de crecimiento económico. Los que creen en él, como José Andrés, pues no tienen ninguna duda, le parece maravilloso y ya sé que es un planteamiento muy extendido y es hay que crecer siempre es bueno, para crecer, entre otras cosas hay que hacer muchas obras públicas, bajando los impuestos, pero muchas obras públicas. ¿Qué se ha hecho eso? Muy grandes. ¿También? Sí, pero luego hay que pagarlas. Sí, bueno, casi todas pagadas. Obras públicas muy grandes, cuanto más grande mejor, porque siempre es bueno, a ser posible siempre más grandes que las del vecino, y eso pues es estupendo, y entonces tira para adelante, ¿no? Bueno, ¿esto a qué nos ha llevado? Bueno, pues efectivamente a muchas obras públicas que todos conocemos, aeropuertos sin aviones, autopistas de peaje sin coches que pasen por el peaje, algún pabellón polideportivo muy conocido aquí en Pamplona que no se puede abrir porque no hay dinero. Bueno, un sobredimensionamiento general de obras públicas. ¿Se puede públicas. asemejar ese tipo de obras quizá a esta que estamos citando? Yo creo que la de Itoiz y la del Canal de Navarra responde a lo mismo. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un embalse muy grande, y un canal muy grande. Pero la ¿no? mancomunidad ahorra dinero, ¿no? Más de 600.000 euros. ¿Se ha aportado ese dato? El tema de la mancomunidad es que obtuvo una concesión de agua de Itoiz, que tiene que pagar, aunque no se la beba, porque realmente se hacía una proyección, que es la que suele acompañar a estas grandes obras públicas, de que es que las necesidades van a crecer, la demanda va a crecer, luego tiene que crecer todo, ¿no? Entonces, se pensó que la comarca de Pamplona iba a beber mucha más agua porque iba a crecer exponencialmente. Luego resulta que es que no crece, ¿no? Entonces, tenemos una concesión que estamos pagando de un agua que no bebemos y ahora lo que se plantea es, pues, efectivamente, revisarla y comprar, digamos, solo el agua necesaria, ¿no? Bueno, yo creo que eso se ha hecho en general con toda la obra del Canal de Navarra y sobre todo ya con la segunda parte que directamente está planteado que se va a hacer, pero no está todavía calculado exactamente para qué, cuánto va a costar, etcétera. Bueno, tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir rápidamente, que tenemos que ir concluyendo. Sí, Jesús, ¿sobredimensionada o no la obra? ¿Genera actividad económica por los datos que se tienen ya de la primera fase? ¿Sería conveniente seguir impulsando esta obra hidráulica para la Ribera de Navarra? Bueno, lo tendrá que decir el Gobierno, pero indudablemente ese análisis
en sí mismo complejo, del retorno que tiene, de la rentabilidad que tiene, de los costes que tiene, a veces está sujeto, por un lado, a una aceleración de la política, es decir, ese análisis tiene que ser rapidísimo porque tiene que solucionarse ya, y por otro lado, creo que una simplificación por parte de la oposición. El gobierno no quiere llevar agua a la ribera, quiere dejar a la ribera sin agua, y el gobierno lo está valorando. Lleva 103 días, 104 días. Sí. Bueno, pues esa es parte del proceso. ¿Veremos esa segunda fase del canal en esta legislatura? ¿Creéis que realmente se va a dar un impulso o un sí o no a llevar adelante este cometido? Yo creo que no la veremos, entre otras cosas, porque es un proyecto de largo recorrido. Es verdad que la primera fase también ha costado un número importante de años, hace 20 años ya que se planificó esta obra, y no obedecía a ningún afán megalómano de poder plantear grandes obras. Miguel ha empezado a decir algunas y digo, pues no va a decir ninguna en Navarra, y finalmente ya ha dicho un pabellón, porque es la única, única, junto con el circuito de los Arcos, que tiene unos antecedentes muy especiales. No hay otra gran obra pública en Navarra que haya estado sobredimensionada a la realidad. Sí. No se referirá al complejo hospitalario, a las urgencias, a las autovías que se han hecho en Navarra, porque eran necesarias, y esta también. A los embalses, al tren y al aeropuerto, me refiero. El aeropuerto lo pagó el Estado, el embalse de Itoiz también. La mejora del tren de alta velocidad, pues no creo que hayamos puesto de momento ningún dinero, porque además lo que adelanta Navarra lo recupera al cabo de unos meses. Todavía no nos hemos independizado del Estado, es decir, los ciudadanos navarros también pagamos. Sin duda ninguna. Somos ciudadanos españoles. Sin duda ninguna. Es decir, lo paga el Estado, es como que viene un tío rico y a nosotros nos cuesta nada. Pero eso también es dinero nuestro. Claro que sí, pero bueno, pero cada uno será responsable de lo que hace. Sí. En el gobierno de Navarra se será responsable de las infraestructuras que se han hecho. Y en Navarra, el canal de Navarra sigue siendo una infraestructura imprescindible para el futuro. De infraestructuras en Navarra. Y me gustaría que tanto lo de la reforma fiscal como esta infraestructura, en este contrato social que el nuevo gobierno quería plantear, lo hubiese dicho en la campaña electoral, porque seguramente el resultado igual no hubiese sido otro, porque se esconden algunas medidas que se entienden que son... No, igual estaba en los programas electorales. Que se iba a revisar, nada más. Y la reforma fiscal no que se iba a subir a 115.000 navarros hay que leerse la los capacidad programas. Impositiva. Hombre, claro que se los leen. Me los he estado mirando antes de bajar. Bueno, lo dejamos ahí. Reforma fiscal, como ha dicho hoy el consejero, en sus palabras, no muy agresiva, pagarán más quienes más tienen, pero con muchos más detalles que serán analizados en tertulias, pero sobre todo en el Parlamento de Navarra, donde pasará todo el trámite, ¿no? Y lo contemplaremos, por supuesto, todos los ciudadanos, y veremos a ver el futuro de la segunda parte del canal de Navarra. Desde luego en la Ribera hay preocupación acerca del desarrollo, ¿no?, de esta infraestructura. Jesús Barcos, muchas gracias por acompañarnos. Miguel Izu, gracias también, por supuesto. A vosotros. José Andrés Burguete, un placer contar con vosotros, hombres que conocéis y manejáis bien la actualidad del día a día en nuestra comunidad. Vamos a hacer una breve pausa y luego les contamos otras historias.